Buenos días para todos, espero que estén muy bien. Recuerden que esta es nuestra última conferencia web. Como tal, recuerden que siempre van a encontrar los enlaces de las grabaciones, tanto en anuncios, ¿sí? Como lo ven acá, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la grabación anterior. Recuerden entonces que ya estamos en nuestra recta final. Solamente se reciben actividades hasta el día 3 de septiembre al mediodía. No hay más plazos. Siempre vamos a tener en cuenta entonces nuestro plan de trabajo. Recuerden que hubo fines de semana para la entrega, sábados y domingos, festivos también. Entonces ya digamos, se agotó como el tiempo del curso. Recuerden que era 80% autónomo y el 20% restante es a través de lo que es el material de apoyo, las secciones en líneas de apoyo, ¿sí? Dudas e inquietudes en el foro de dudas e inquietudes, se dieron respuestas, también se tuvo el chat sincrónico como tal que fueron los días viernes, exceptuando un día viernes que se cruzó con la formación. ¿Sí? Entonces es importante aquellas personas que no han accedido a ver las grabaciones anteriores, recuerden entonces que las tienen acá en anuncios y por supuesto en la parte final donde dice secciones en línea, aquí van a encontrar tanto los resúmenes de la clase como todos los enlaces que hubo de las secciones sincrónicas. Sesiones sincrónicas que los encuentran en el canal de YouTube, que es gratuito, que no tenían necesidad de inscribirse a él, ¿sí? Por lo tanto, entonces acá encontraba sus sesiones sincrónicas, es decir, las grabaciones, sí, grabaditas como tal y que podían también incluso descargarlas, ¿cierto? En caso de tener dudas e inquietudes, siempre se presentó que íbamos a hacer como la misma secuencia en las actividades respecto al tema del caso de la semana 1, es decir, veníamos, siempre les dije que podíamos hacer el mismo caso, hacemos en escala, de acuerdo a lo que íbamos desarrollando semana a semana. El caso que yo siempre les dije como recomendación era el de caso de accidente laboral, perdón, de accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces, por ahí nos podíamos seguir guiando. Había mucho material de apoyo en cada semana como tal, ¿sí? Bueno, respecto a la parte de Sofía Plus, es importante que ustedes tengan presente que el tema de Sofía Plus es 100% responsabilidad del aprendiz, la actualización de sus datos, de que esta parte del documento de identificación sí esté cargado, porque en el momento de certificar el aprendiz, pues debe aparecer el documento de identificación para poder proceder a dicha certificación. ¿Cuánto se demora esa certificación? 15 días hábiles, ¿sí? Recuerden, de lunes a viernes se cuenta, serían entonces para la primera semana del mes de octubre, ¿sí? Tengan presente también que el documento de identificación debe cargarse en formato PDF en la página por el rol de usuario, en la parte de registro, documentos, ¿sí? Debe coincidir con toda la información que usted tiene depositada en datos básicos, para que por favor verifiquen nuevamente. Por la parte de Betowan, que es nuestra página de inscripción de los cursos. Recuerden que también les estuve publicando en anuncio la oferta académica a nivel del área de salud, que es 100% gratuita y esa tiene permanencia, es decir, hasta diciembre tienen esos enlaces en Betowan para poder inscribirse, ¿sí? En esta parte de certificados, en Betowan van a encontrar la opción de descarga de su documento, es decir, su certificado posterior a 15 días. ¿Listo? Se ha presentado un poquitico de fallas, entonces mi recomendación, cuenten 20 días, porque es como lo que se está retrasando realmente el sistema. Sí, recuerden que estamos en unos cambios a nivel institucionales, entonces eso ha impactado un poquito el proceso de certificación. Siempre entonces mi recomendación es entre 15 a 20 días para que estén revisando entonces esta página. Se ingresa con su documento de identificación, su número y se ingresa esta imagen de texto y por supuesto le da a consultar y acá le va a aparecer
todos esos certificados, ¿sí? Le va a salir el certificado de notas y el certificado como tal, ¿sí? Entonces, después del 3 de septiembre, es decir, del 4 en adelante, vamos a contar 20 días. ¿Está clara esa información? Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a lo de la semana. Bueno, recuerden que acá en la parte de conoce la oferta de formación complementaria, igual se las voy a volver a enviar, también se las envié por correo electrónico. Acá van a encontrar los enlaces de inscripción y el código. Los animo pues a que sigan participando de toda esa oferta. Mire todo lo que hay para el área de la salud. Demasiada formación complementaria. Entonces recuerden que esto tiene vigencia hasta diciembre. ¿Listo? Entonces ahí los motivo pues para que se inscriban, para que nos veamos en otro curso. Bien, en la parte de evidencia vamos a encontrar guía de aprendizaje y material de apoyo. Acá vamos a encontrar primeros auxilios para lesiones osteomusculares y heridas. Esta es nuestra última semana. Ahí es donde vamos a encontrar como ese material de apoyo. Vamos a encontrar entonces digamos, el recurso interactivo de manera interactiva y vamos, sí, mire todo lo que tienen. Acá van a encontrar todo lo que tiene que ir marcadito en todo ese video. Recuerden que son 5 minutos, recuerden que pueden hacerlo en esta aplicación que les dije que es súper fácil de manejar, que se llama CapCube. Lo pueden hacer desde sus celulares, se los estoy mostrando acá como en pantalla en mi cámara, ¿cierto? De hecho, se baja incluso de la Play History que tengamos cada uno de ustedes, ¿cierto? Esta es como la aplicación. Mírenla acá, se las estoy mostrando ya en pantalla. Listo. Esto es gratuito, tiene también herramientas de la IA, entonces súper fácil de hacerlo. Por ahí me han escrito varias personas que son del área de la salud, como bomberos, me han escrito APHs, me han escrito enfermeras y demás. Como les digo, pues yo no les hago reconocimiento de saberes previos porque esto es un curso complementario. Entonces, me parece excelente porque es el día a día que ellos tienen, ¿cierto? Como área de la salud, es el día a día que ellos tienen que manejar este tipo de casos. Pero el curso tiene estas 5 evidencias y estas 5 evidencias deben de estar en el sistema, ¿sí? Si me falta una evidencia o perdí una actividad y no la mejoré por X o Y razón, chicos, una sola evidencia que me falte o una sola evidencia que esté perdida, yo no puedo certificar el aprendiz. Entonces, esto es un compromiso 100% del aprendiz. Tiempos, yo dejé que presentaran actividades, así sea de manera tardía, no hay problema, ¿sí? Pero sí debe estar la evidencia superada en el 70%. Entonces, ¿quiénes se certifican? Los que tengan las 5 evidencias de aprendizaje superadas en cada una de ellas en un 70%, ¿sí? Recuerden que no me pueden enviar absolutamente nada de las evidencias del curso ni al correo electrónico, ni por los foros, ni tampoco por el chat de la parte superior de la plataforma Desayuna, solo por el enlace. Ahora bien, aquellas personas que me envían enlaces para verlos, por favor, no lo hagan, ¿sí? Porque yo coloqué, digamos, la cantidad de megas la superé, es decir, de 10. Entonces, por eso les decía que solo 5 minuticos, lo más breve posible, lo que sea más rápido de identificar, lo que sea más ilustrativo posible y listo. 5 minuticos, no hay necesidad de más. ¿Sí? Entonces, es importante. Si lo van a enviar por los enlaces digamos, de Canva, que se puede hacer también videos en Canva, pues mi sugerencia es que hagan un documento y me envíen el enlace, porque cuando me lo escriben corto o se daña el enlace. Entonces, si me lo van a enviar para algún enlace, por favor, hacer el documento y copiar todo el enlace que corresponde al video, porque mire que no tenemos tiempo ya, ¿sí? Solo hasta el 3 de septiembre, hasta el mediodía, se recibe evidencia. ¿Sí? Entonces, tengámoslo presente.
Bueno, esta es la aplicación. Otra aplicación, como les digo, para hacer videos, entonces está Canva. Canva, estas dos aplicaciones que les recomiendo es gratuitas, ¿sí? Son 100% gratuitas. Entonces se pueden registrar con su cuenta de Facebook o su cuenta de Google, ¿sí? Y acá van a encontrar todas esas, digamos, plantillas que pueden desarrollar esos videos, que en este caso, ¿cuál es la evidencia? Según la evidencia y la guía de aprendizaje, dice identificación de peligros, valoración continua del lesionado y notificación de cambios a la línea de emergencias. Esa es nuestra última evidencia de aprendizaje. Cuando ingresamos acá, vamos a tener en cuenta que es un videíto entre 5 a 10 minuticos. Yo les digo, pues yo sé que todos tienen sus días con sus gestiones, tanto personales como profesionales, entonces hagámoslo de 5 minuticos, no tengamos más tiempo, ¿sí? Y que sea lo más breve posible, pero que sí sea ilustrativo con todo lo que hemos visto. Entonces acá les coloco que vamos a identificar todos esos peligros, que fue lo que vimos en la sección sincrónica 1 y 2. Vamos a mirar todo el tema de la cadena como tal de la emergencia. También vimos el tema de lo que es el primer auxilio en sí, todo lo que tenía que ver con esa cadena de socorro. También vimos toda la técnica, pues, como del ABCDE. También ya hoy vamos a ver como lo final, que son un poquito como de lesiones osteomusculares, algunas fracturas y demás. Pero ya tienen todo lo que es las herramientas o todo el conocimiento y el material para desarrollar el video. ¿Listo? ¿Está claro entonces la evidencia de aprendizaje de la semana? Sí, señora. Dos personitas más que me confirmen, por Sí, favor. señora. Sí, señora. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. En el caso de uno hacer el video, el tema es que uno se debe mostrar en todos los 5 minutos. No, no, tranquila Luisa, no hay necesidad de que se vea, pero sí por lo menos dígame quién es en el video. ¿Sí me hago entender? Ok. Sí, sí, sí. El completo, la ficha, el curso, pues una pequeña presentación, porque se les está olvidando en las entregas de las evidencias una presentación personal. Ay, no, muchachos. Menos mal que es un curso Listo. complementario, porque si no, les digo pues que les devuelvo todas las evidencias. Se les olvida colocarme una portada, pues, y me sorprende, porque eso es lo mínimo que uno debe de hacer, ¿cierto? Hacer una portadita pequeñita, quién soy yo, qué estoy haciendo y qué curso es y qué semana es, por lo menos. Pero se les olvida. Dentro del video no hay necesidad de que se vean, no se preocupen por eso. Solamente que sí, como una mini portadita, ¿listo? Como una imagencita que se vea quién es usted, qué curso es el que está haciendo, quién es usted y ya. ¿Listo? Señor, y hay ejemplos de cómo hacer ese video. Yo no te puedo mostrar la evidencia, no te puedo mostrar, aquí te estoy diciendo todo lo que puede contener. O sea, ¿qué más instrucción que decirte que hablamos sobre la cadena de socorro, que hablamos sobre lesiones, que hablamos sobre la técnica ABCDE, ¿sí? Y que hoy ya vamos a hablar un poquitico sobre ese tratamiento de traslado del paciente. Tuvieron o tuvimos en realidad 6 horas de clase, ¿sí? Porque son cuatro semanas. Semana 1 hicimos una clase de 2 horas y así sucesivamente. Entonces, ¿hay qué más ejemplo que tienen? Mostré y proyecté videos en cada sección sincrónica. Ahí hay una idea de cómo hacerlo. ¿Cierto que sí? Ya están las herramientas. Sí, señora. Profe, y otra pregunta, digamos que yo estoy con una compañera haciendo el mismo curso, ¿nos podemos ayudar para las dos a hacer el mismo video? No, señora. No. Recuerden lo que yo les dije a ustedes. No se puede, ¿por qué? Porque los cursos son individuales. Entonces, la certificación es individual. Entonces, no se puede. Que tengan el mismo video, no se puede. ¿Listo?
¿Qué otra duda hay? No tengo Pero más dudas. lo que les digo, muchachos, ya tienen muchas herramientas. En las clases mostré videitos, por ahí guíense. En el Google, es más, si ustedes, ¿cómo es que se llama? Bueno, para Android. Para Android se llama Génesis o Géminis, algo así, ¿cierto? Me parece. A ver. Gemini. En Google, en Gemini ustedes pueden buscar simulación de videos cortos de emergencias básicas. ¡Pam! Ahí les sale. Podemos en el WhatsApp. En el WhatsApp está también el de inteligencia, esto se llama Meta AI. O sea, Meta Inteligencia Artificial. Ahí también podemos preguntarle y ahí me van a sacar un video, ¿cierto? Como una simulación. Es que ya hay muchas herramientas para hacer, pues hay muchas herramientas que me pueden apoyar mucho a la formación. Y más las que les estoy diciendo. Está la Canva, que es gratuita, y está el CapCut, que es gratuito. Entonces uno puede descargar varias imágenes sobre el tema y hacer el collage en video y listo. Más clarita la información, ahora sí. Sí, señora. No, Muchas gracias. perfecto. Bueno. Bueno, muy bien, ahora sí. Entonces voy a empezar a proyectar, voy a dejar de proyectar un momentito y voy a volver a proyectar. Señor, otra cosa, o sea, imaginación. Como le digo, hay que mostrar el accidente, hay que... No, es que cada uno de ustedes es dueño de cómo hacer la evidencia. O sea, yo no los limito para nada. Lo que les acabo de decir, pueden descargar varias imágenes, hacer el collage en el video y ya. Ya ustedes tienen todas las herramientas. Ya es que usted la use. ¿Listo? Bien. Ahora sí, nuevamente están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, vea pues. Esta semana vamos a ver un poquitico sobre lesiones, luxaciones, inmovilizaciones y vendajes. En las empresas, ¿qué tenemos que tener? En las empresas tenemos que tener, voy a adelantar un poquito por acá. Recuerden entonces que el centro de calificación todo debe estar en A, ¿sí? Para poderlo certificar. ¿Listo? Bien. Dentro de esta competencia vamos a mirar, recuerden que nuestra competencia es asistir personas según los protocolos del primer respondiente y una normatividad en salud, que fue lo que vimos pues en la primera sesión sincrónica. Y vamos a verificar en esta semana unas condiciones para ese traslado de unas lesiones, ¿sí? Básicas. ¿Qué nos puede pasar en la casa si tenemos adultos mayores? Caídas a mismo nivel, ¿cierto? Porque se resbaló, porque el piso estaba liso y resbaloso. Entonces podemos tener una fractura de cadera, de tibia, peroné, ¿cierto? Depende del adulto mayor. Los niños, un ahogamiento, ¿sí? Que es como lo más básico que tenemos como tal, que a veces se quedan con las manitos o con los piecitos dentro de lo que son esas rejas de los balcones o de los interiores, ¿cierto? Ahí sí tenemos que solicitar pues como un apoyo de organismos de control como bomberos, ¿cierto? Y siempre vamos a tener que tener algo que se llama el control de las emociones, porque finalmente está la persona lesionada, pero nosotros tenemos que garantizar que la persona, si está consciente, pues que siga en ese estado de conciencia y que no entre en ese proceso de, digamos, de estrés por el momento que está viviendo de esa lesión, ¿cierto? Y por supuesto nosotros tenemos que, como primer respondiente, hacer ese control de esa emoción, ¿cierto? Por eso a veces, muchas veces, no sé si vieron ese especial en Caracol,
que el tema de lo que está pasando con nuestros médicos, nuestro personal de la salud, ¿cierto? Que son agredidos, en fin. Y eso hace parte de evitar ese control de esas emociones y finalmente están esas agresiones. Por eso siempre en ese momento de los primeros auxilios, siempre vamos a tener que garantizar nuestra seguridad, la seguridad mía, luego la mía y tercera la mía. Ya luego si puedo hacer un panorama de esa atención, ¿sí? Bien, dentro de esas condiciones, entonces vamos a mirar unas cositas, vamos a identificar los principales componentes de seguridad, qué elementos podemos tener, vamos a reconocer, digamos, unas generalidades de las lesiones, luxaciones y unos tipos de vendaje, ¿cierto? Yo sé que aquí hay varias personas de la salud, entonces, pues, nos pueden apoyar en este momento. Dentro de todo lo que hemos visto en el transcurso del curso, recuerden entonces el tema de la bioseguridad. Eso es un tema que yo peleo mucho, lo recalco mucho, hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque son médicos y muchas veces o enfermeras, y yo no sé qué es lo que pasa, pero en ese momento de la emergencia se les olvida utilizar muchas veces los elementos de bioseguridad. Entonces hay una exposición directa, ¿cierto? Entonces, como siempre les he dicho, hay muchas herramientas dentro de la bioseguridad, muchos elementos de protección personal, como es el tapabocas, lo que es las gafas, el tema de los guantes, ¿cierto? Todas esas barreras nos van a ayudar a proteger nuestra integridad como persona, ¿cierto? Y que finalmente son barreras, y esas barreras que finalmente me van a ayudar en esa atención de ese lesionado. Entonces, dentro de toda esta terminología para esta semana, entonces vamos a hablar sobre el tema, recordar cuáles son, digamos, los elementos que teníamos que medir en ese momento de la atención de ese lesionado, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, el tema de la temperatura, ¿cierto? Que lo vimos la clase pasada. Y hablábamos para esta semana un poco sobre unos elementos o unas herramientas que nos pueden ayudar a inmovilizar ciertos segmentos corporales donde encontramos esas lesiones. Entonces, ejemplo, un cabestrillo. Ese cabestrillo lo podemos hacer con una camisa, con un pantalón, ¿cierto? Y con trapos en realidad que ojalá que todos sean esterilizados, eso es una dicha, pero en el momento de la atención, pues tenemos que utilizar lo que más limpio se vea, ¿cierto? Porque muchas veces me digo, profe, pero es que estamos en la calle, ¿qué vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces muchas veces, incluso hasta la industria, cuando estamos en una construcción, pues eso no está, ¿sí? Según, digamos, los botiquines de tipo B, para la industria sí deben de estar los inmovilizadores y vienen de diferentes materiales, ¿sí? Entonces, en la industria tenemos unas grandes herramientas, pero en la vida cotidiana, un accidente de tránsito X, pues no tenemos esas herramientas. Entonces, ese cabestrillo lo tenemos que adaptar de acuerdo a lo que tenemos como recursos, ¿cierto? El tema de las contusiones, hay unas que son unas contusiones que pueden ser penetrantes y otras pues que hay digamos, se sobresale una parte del cuerpo, ¿cierto? O un segmento, en fin. Y hay unos edemas. El tema de las lesiones muchas veces también me dicen en clases, profe, es que uno cuando hace la valoración ve la persona con unos moretones. Yo todavía le tengo un poquitico más de miedo a ese tipo de lesiones porque son edemas, son acumulaciones de líquido que finalmente es una acumulación anormal en unos espacios dentro de esos tejidos. Entonces es súper delicado porque pueden entrar incluso en convulsiones y demás, ¿sí? Bien. Dentro de esto, entonces, hablamos también un tema de flexión, fracturas de tallo verde y un hematoma. ¿Qué significa la flexión? Es un movimiento de esa articulación que disminuye cierto ángulo entre los huesos. Ahora bien, cuando nosotros no tenemos unas buenas dietas alimentarias, pues nosotros estamos más expuestos a sufrir este tipo de, digamos, de lesiones. ¿Qué podemos tener? Tenemos fracturas tipo 1, 2 y 3. Tenemos fractura de tallo verde, ¿qué significa? Que es incompleta y se rompe completamente. Es decir, es una fractura del hueso, pero que no se rompe completo.
Es decir, hay cierto segmento que sigue en conexión con otro huesito. ¿Listo? Y los hematomas, lo que hablamos es una acumulación de sangre que está atrapada dentro de esos tejidos y la piel. ¿Sí? Hipertensión, y esto lo hablamos la semana pasada, que fue el tema de los signos vitales. Entonces hablamos de hipertensión, hipertermia, hipotensión, hipotermia y el tema del plano frontal, ¿cierto? Que como veíamos finalmente el cuerpo, ¿cierto? Y hablamos también un poco sobre el soporte vital básico, ¿cierto? Dentro de ese soporte vital básico, hablábamos que en las industrias, en los centros comerciales, hablábamos de desfibriladores automáticos, ¿cierto? Profe, estamos en la calle. Sí, yo sé que si estamos en la calle, pues no vamos a contar con un desfibrilador automático, ¿cierto? Además de que es uno de los recursos más costosos dentro de los primeros auxilios. Entonces, dentro de ese soporte vital básico, pues finalmente hay unas técnicas que la hablamos la clase pasada, es la ABCDE. Entonces, siempre vamos a tener que hacer la toma de signos y síntomas, hay que identificarlos también, y todo lo que pasó dentro del evento para poder hacer esa atención y solicitar los recursos necesarios y, por supuesto, mirar cómo vamos a hacer ese primer auxilio. Dentro de esa secuencia hablamos un poquito también del PAS, del prevenir, el actuar y el socorrer, que finalmente es una cadena de seguridad, ¿cierto? Que va a permitir la seguridad de esa víctima frente a lo que está sucediendo. Dentro de las tablas de referencia hablamos un poquito sobre las frecuencias como tal, el tema respiratorio, teníamos unas tablas de referencias, hablábamos sobre la presión arterial, hablábamos sobre los signos vitales finalmente, como es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Muchas veces dentro de esos botiquines de primeros auxilios pues no está el glucómetro, pero pues finalmente también hace parte como de esa toma de esos signos, ¿cierto? Y está el tema de la temperatura. Dentro de las emergencias, entonces tenemos el ABCDE, que es todo el tema de lo que vamos a hacer como esa cadena de seguridad como tal. Y finalmente vamos a identificar que si no tenemos el desfibrilador automático, pues entonces tenemos que hacer este tipo de técnicas, el RCP, ¿cierto? Hay que tener una posición correcta, hay que tener una frecuencia, ¿sí? Hay que tener una valoración y una recuperación. Dentro de todo este RCP, pues entonces, dentro de toda esa técnica como tal, la idea es que siempre se haga en ciclos día 3 y por eso es que necesitamos tantos recursos. Si podemos tener 3 personas para podernos turnar, pues eso es lo ideal también, ¿sí? Bien, dentro de esta parte es importante tener en cuenta, entonces, qué es lo que hay en el ambiente, ¿cierto? El estado de conciencia de la persona, pedir asistencia médica, que es donde vamos a generar esa cadena de respondiente, comprobar que la persona sí respira, porque recuerden que muchas veces puede tener obstrucción de vías respiratorias. Posición correcta del cuerpo, vamos a identificar la frecuencia como tal del circuito, que son 100 a 120 pulsaciones, y estas se combinan en 2 series de 30 compresiones. Este es el ciclo, ¿sí? Entonces, en el tercer ciclo uno ya está muy cansado, ya le duele mucho los brazos, por más de que hagamos ejercicio, en fin, el ciclo es un poco fuerte como tal y la compresión debe ayudar a que la persona pues nuevamente entre al momento de la respiración normal, ¿cierto? Entonces, por eso les decía máximo el ciclo de 3, porque ya en el tercer ciclo uno ya está muy cansada, muy agotado. Y finalmente, nuevamente, hago una valoración cada 2 minutos para ver cómo sigue estos signos y síntomas de la persona y entramos al proceso de la recuperación. Nunca hay inducir al vómito. Esto nunca permitirles que ingieran algunos alimentos o bebidas y demás, ¿cierto? Esta es una de las posiciones de recuperación como que nos generan o nos ayudan finalmente a que el paciente pues entre como en un estado nuevamente de normalidad.
Dentro de los ahogamientos, la semana pasada también les contaba que para los niños todo en el tema de la salud, de hecho, es una de las áreas donde más se genera innovación, desarrollo y demás. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablábamos sobre un elemento que se le hacía un poquito de presión y inmediatamente sacaba lo que estaba obstruyendo el paso respiratorio a la persona. Entonces hay varias herramientas que ya están saliendo al mercado, que son de fácil acceso también y que podemos tener pues como esas opciones de ingresarlo más a nuestros botiquines de primeros auxilios, sea personales o sea industriales, para que nos puedan ayudar en ese momento de la atención. Esta maniobra de Heimlich, ay, yo soy súper malita a veces para pronunciar inglés, pero esta maniobra es supremamente buena desde que la podamos saber hacer. Entonces, primero hay que identificar que la persona no respira, se le tiene que identificar si está emitiendo sonidos, ¿cierto? Finalmente, si no tose, qué es lo que está pasando, entonces inducir como a esa parte. La piel tiene un tono azulado y se rodea el cuello con sus manos. Entonces, esta maniobra es supremamente buena, se hace como una cierta inclinación, no de 90 grados, pero sí entre como 30, 40, 50 grados de inclinación, luego se coloca lo que es en forma de puño y la mano adicional se presiona varias veces hasta que el elemento salga, ¿cierto? Esa es como una de las maniobras pues que todavía siguen vigentes y que debemos desarrollarlas. Dentro del soporte vital básico, entonces hablamos del reconocimiento precoz, de pedir esa ayuda, sí, vamos a prevenir pues esa parada cardíaca, vamos a hacer el RCP para ganar un poquitico más de tiempo. Si tenemos la herramienta de desfibrilador, pues excelente utilizarla, sí, para que nuevamente ese corazón, pues como que nuevamente esté dentro de unos rangos normales. Y el cuidado digamos, postraumático, ¿cierto? Que es restaurar como esa calidad de vida de la persona. Esto realmente es el soporte vital básico, ¿sí? Dentro de esa entrega del lesionado, ¿qué vamos a hacer? Identificar muy bien su nombre, el día, que esa persona sepa qué día es, qué mes es, en qué hora es, más o menos, como para que podamos saber que la persona sí está consciente. También la toma de teléfonos, el toma de contacto de emergencias, tipo de emergencia que sufrió, el lugar de la ocurrencia, dónde hay que trasladarlo, el sitio donde se trasladará la persona, se registra pues esos signos vitales y el procedimiento de primeros auxilios realizados. Esto más que todo es cuando estamos en industria, ¿cierto? Cuando estamos en la calle o demás, o en mi casa, pues por supuesto van a haber pasos que no vamos a tener, ¿cierto? Porque estamos en otra zona. Pero esto es como lo ideal que tenemos dentro de la industria. Dentro de todo esto, entonces vamos a ver un pequeñito video. Ah, bueno, se me dañó como que el video. Bueno, dentro de las lesiones osteomusculares encontramos fracturas, esguinces y luxaciones. Fracturas las podemos ver abiertas o cerradas. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí va a haber dolor, va a haber, digamos, moretones, va a haber, digamos, deformidad de esa extremidad. Dentro del esguince son ya lesiones con los ligamentos, ¿sí? Digamos que lo podemos tener por un estiramiento excesivo o una torsión o porque salte de un lado a otro y hay un desgarro como tal. ¿Cómo las podemos encontrar esos esguinces? Esguince grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cuáles son los síntomas generales de esto? También dolor, inflamación, contusiones o moretones y limitan los movimientos como tal, ¿cierto? Entre estas dos, pues la diferencia es que se puede ver mucho la deformidad.
Acá lo que vamos a ver en esguinces mucho es la inflamación. Esa es como la gran diferencia. Sí, y también ambas, por supuesto, van a generar restricción al movimiento, ¿cierto? De esa extremidad. Y las luxaciones, esas es como esas separaciones de los huesos como tal. Y lo que va a haber también es una afectación dentro de esa articulación. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener también inflamaciones, dolor, vamos a tener que tener en cuenta como esas pronunciaciones que tiene como tal, las masas óseas como tal o del segmento como tal, y también pierde cierta funcionalidad. Entonces, dentro de esta parte, esas lesiones osteomusculares, finalmente, ¿qué van a tener en cuenta afectado? Va a tener entonces huesos, vamos a tener articulaciones y vamos a tener también músculos. Eso es como todas esas lesiones osteomusculares. Capacidad funcional. Ellos generalmente van asociados a grandes traumas. Bueno, vamos a ver este pequeño videíto. O a golpes o estiramientos fuertes. El desgarro muscular lo vamos a atender primero aplicando hielo inicialmente alrededor del área lesionada. Vamos a inmovilizar al paciente, no vamos a dar ningún tipo de medicamento y lo vamos a trasladar rápidamente a un centro asistencial. Tipo de inmovilización y vendaje. Posible lesión cervical. Dedos. Debo cortarte el pantalón para verte mejor la herida. Uy, señora, no sé, pero me duele mucho la pierna. Y aquí me va a poder ayudar, córtelo, córtelo. Fractura abierta. No debes moverte mucho. Te voy a recostar en el suelo para inmovilizarte la pierna. Parece que tienes una fractura de tibia. Pero me duele mucho. Inmovilización de tibia y peroné. Al inmovilizarte se te va a calmar un poco el dolor y así la fractura no se pondrá peor. Una vez inmovilizado te debemos llevar a un centro asistencial. Instructivo, inmovilización y vendaje. Identificación e inmovilización de una luxación, enfatizando en los dedos de la mano. Al inmovilizar una luxación, principalmente ese tipo de luxaciones que se produce en las extremidades superiores, manos y brazos, debemos tener presente. En caso de que la luxación se produzca a nivel de los dedos, es decir, donde se vean comprometidas las falanges, podemos unir los dos dedos y aplicar microporo alrededor. O lo otro que podemos hacer es utilizar un bajalenguas o un palito que tengamos a la mano, colocarlo debajo de los dedos y cubrir con microporo o con gasa para evitar que la extremidad o el lugar afectado se pueda movilizar. Esto quedaría de esta manera. Acá observamos cómo queda la inmovilización con microporo. En este lugar observamos cómo queda la inmovilización con gasa. Debemos de tener presente que esa inmovilización con gasa también le podemos aplicar microporo y que los dedos deben quedar por fuera para ver adecuadamente la circulación. Tratamiento de una fractura abierta de tibia y peroné. Nos encontramos en este momento frente a una fractura abierta de tibia y peroné. El tratamiento indicado para este tipo de lesión, en primer lugar, es tratar el tipo de la fractura, inmovilizar la fractura, controlar la hemorragia y luego vamos a inmovilizar la extremidad con una férula. Procederemos entonces, en primer lugar, a tratar como tal la herida. Para tratar la herida empezaremos entonces con una gasa. Esa gasa nos servirá para hacer algo que conocemos como una dona. La dona consiste en tomar una parte de una venda, preferiblemente venda de gasa. Vamos a enrollarlo alrededor de nuestros 3 dedos y vamos a empezar a hacer una especie de círculo alrededor de esta manera. Esto será lo que nos ayudará a inmovilizar adecuadamente el hueso que está expuesto. De manera que después de realizar la dona, vamos a introducir la dona con mucho cuidado entre el hueso para poderlo inmovilizar alrededor. Luego procederemos con una venda de gasa igualmente a inmovilizar esa extremidad. Empezamos entonces a inmovilizarlo alrededor de esta manera. Vamos a desenrollar toda la gasa alrededor.
logrando inmovilizar adecuadamente esa donita que ya le colocamos el hueso alrededor. Hay que tener algo presente y es, no vamos a pasar la venda directamente sobre el hueso y mucho menos haciendo presión, porque esto lo que va a generar es que va a aumentar el dolor y posiblemente va a causar movimiento en el hueso fracturado, lo cual va a llevar a que el paciente tenga una lesión mayor. Después de terminar el vendaje, lo que puedo hacer es pasarlo levemente por encima para cubrirlos, repito, sin hacer presión, solo para cubrirlo. Y para evitar que agentes que lleguen a contaminarlo puedan infectarme la herida que ya tengo. Va a quedar de esta manera. A través de la pierna, mientras nosotros con mucho cuidado elevamos la extremidad. Una vez el segundo auxiliador introduzca la férula, vamos a descargar con mucho cuidado la pierna sobre ella y vamos a ajustarla teniendo muy presente que las partes que ajustan esta férula no vayan a quedar directamente sobre el sitio de la fractura. De esta manera trataremos las fracturas abiertas como la de tibia y peroné, garantizándole a este paciente una estabilización adecuada mientras puede ser trasladado a un centro asistencial donde recibirá una ayuda definitiva. Inmovilización de una posible lesión cervical. El objetivo principal para realizar una inmovilización y un vendaje es reducir el dolor y disminuir la movilidad en los pacientes con lesiones osteomusculares. En este caso, vamos a utilizar entonces elementos que nos sirven para la inmovilización. Este sería un collar cervical. Lo podemos realizar con cualquier elemento, por ejemplo, cartón, papel periódico o hasta una gorra. Acá tenemos, por ejemplo, también un inmovilizador para las extremidades superiores, en este caso el brazo y el antebrazo. Por acá tenemos un inmovilizador para el tobillo. Y este más grande sería un inmovilizador para la extremidad inferior totalmente. Puede ir desde la cadera hasta el tobillo. Para realizar vendajes podemos utilizar lo siguiente. El vendaje que recomendamos es el vendaje de gasa o vendaje de tela. Este es más adecuado. Recuerden también que hay de diferentes calibres, diferentes tamaños y dependiendo del tipo de lesión que tengamos, lo vamos a utilizar. Las lesiones más comunes en las cuales utilizamos los vendajes, recuerden que son las lesiones en las que haya heridas abiertas o también que haya, por ejemplo, una distensión de ligamentos, un esguince o un desgarro. Esos son los vendajes que nosotros debemos usar. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura abierta. Recuerden entonces que debemos inmovilizarlo con un elemento adecuado. En este caso, ¿cuál debemos seleccionar? El inmovilizador para el antebrazo para disminuir entonces la movilidad del paciente. Acá demostramos entonces que el paciente tiene un esguince de tercer grado. Recuerden que los esguinces de tercer grado también van a colocar mucho dolor en el paciente, por lo cual entonces debemos también hacer una buena inmovilización. En este caso tenemos una herida abierta. Principalmente debemos entonces comprimir siempre la hemorragia y luego vamos a realizar el vendaje adecuadamente. Acá tenemos una fractura cerrada. Igualmente debemos entonces inmovilizarlo con un elemento rígido para evitar el dolor del paciente. Y para una quemadura, en este caso de primero y de tercer grado, debemos entonces utilizar un vendaje adecuado para evitar que se nos vaya a lesionar. Por acá tenemos un vendaje de tela triangular, que nos puede servir, por ejemplo, para realizar cabestrillos y hacer la inmovilización del codo. Recuerde que el objetivo principal para realizar el traslado es llevar al paciente de inmediato al centro asistencial. En caso tal de contar con una camilla, debe ser utilizada inicialmente. Recuerde que entre varias personas
es ideal para poder trasladarlo. Si no contamos con esta camilla y hay varias personas, es necesario entonces contar con ellos. Podrían hacer una camilla humana trabajando con todos. Ahora, si no tenemos todas estas personas, podemos nosotros entonces utilizar otros elementos básicos que nos puedan ayudar para realizar. Por ejemplo, una silla o una hamaca. Recuerde que es importante minimizar los riesgos y las lesiones de los pacientes inmovilizándolos. Cuando hagamos el traslado es importante recordar reducir la movilidad del paciente, ya que podemos agravar una lesión que tenga. Listo. Entonces, con todo esto, mire, hay otras herramientas pues para hacer entonces estos videos como evidencia final. Bueno, entonces recordemos entonces, tenemos muchos materiales. Si estamos en la calle, entonces tenemos cartón, tenemos periódico, tablas, todo lo que me ayude como finalmente a mantener una posición estable, esa extremidad que finalmente está lesionada. Entonces recordemos, fracturas las encontramos tanto abiertas como cerradas. Dentro de todo esto finalmente es un trauma y ese trauma puede comprometer también la vida del lesionado. Entonces es muy importante tener cómo hacer esta inmovilización finalmente para que podamos siempre hacer traslado de esa persona que está lesionada. Listo, estos son algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos encontrar? También, como siempre, vamos a encontrar una deformación de esa extremidad. Fracturas abiertas, pues que finalmente ese tallo verde hizo, digamos, una fractura y finalmente se pueda ver esa exposición a través de ese tejido blando que es finalmente lo que es la piel y demás. Encontramos también fracturas transversales, que es un ángulo respecto al eje de ese hueso. Encontramos también fracturas oblicuas, que finalmente es un ángulo también respecto al eje de la médula, ¿sí? Y hablamos de una fractura conminuta, que finalmente es el hueso que rompe, se rompe este hueso en varias partes, ¿sí? Entonces, esta es como la fractura abierta. Dentro de esa clasificación de las fracturas encontramos abierta, con compresión, con minuta, el tema del estrés, cerrada, con avulsión, un tallo, rama verde y lo que es impactada. Es como cuando se sobrepone a otra, digamos, a otro hueso. Los síntomas entonces, dolor, inflamación, moretón, deformidad y finalmente la incapacidad de usar esa extremidad. Manejo inicial, ojalá, esto es en industria, ¿cierto? Este tipo de camillas como tal, no las que son en dos paticas, porque eso son camillas de origen de rescate acuático, eso hay que cambiarlo en todo lado. Esto tiene que ser camillas tipo rígidas para la industria. Entonces, ¿cómo se inmoviliza esta persona? Entonces ya lo vimos, podemos hacerlo a través de una camilla humana con diferentes personas en cada una de las extremidades y poder hacer el traslado. Y si no, entonces con camillas como tal. ¿Para qué? Para que nunca se vaya a ver afectado toda esa columna cervical, dorsal y lumbar de la persona, ¿cierto? Hay que controlar ese sangrado, si encontramos esa lesión que finalmente sobrepuso o que fue contundente con un elemento X, entonces siempre inmovilizar ese elemento y esa parte de esa extremidad lesionada. Evitar que esos huesos pues vuelvan a su sitio. Eso solamente lo hace el personal médico asistencial ya en la clínica como tal. Controlar siempre el dolor, vamos a tener que tener en cuenta que hay unos implementos médicos que pueden ser improvisados, ¿cierto? Como las tablas, hablamos un poquito de revistas, periódicos, cartón, en fin. Y que sé que en esos elementos pues no tenemos la gran bioseguridad, pero son elementos que nos ayudan a hacer como ciertos, digamos, recursos necesarios para inmovilizar esas extremidades. Y en caso de emergencia, por supuesto, siempre llamar, es que siempre vamos a llamar para poder solicitar esa asistencia medicalizada. ¿Listo? Bien. Este es en traslado.
Hemos visto a varios primeros respondientes en acción, enfrentándose a situaciones en las que han demostrado valentía, determinación y, ante todo, conocimiento aplicado para atender a una víctima y brindarle los primeros auxilios, y con ello, incluso hasta salvar sus vidas. Desde explosiones hasta accidentes de tránsito, en espacios rurales y urbanos, un primer respondiente de escena está siempre listo. Por esto, para ser un verdadero primer respondiente escena, se debe estar en continua búsqueda de mejorar sus destrezas y enfrentarse así a nuevas situaciones. Alfonso, cuéntame, ¿sí seguiste en el curso que estabas haciendo en el SENA sobre construcción? Pues hombre, Nacho, ya casi lo terminé. Me falta un mes y medio y me gradúo. Además, ya con el título, hoy en día, mucha gente y empresas buscan profesionales del SENA. Yo tengo ganas de inscribirme en uno, pero todavía no me decido. Es que el horario no me da. Pero allá hay cursos de todo tipo y en muchas modalidades, que no tienes que estar allá en un salón todo el día. Así el horario no se te convierte en un problema. Pues mañana sacamos otro ratico y vamos y averiguamos. Cuando quieras, Nacho, yo te acompaño. El andamio no resistió más. Nacho y Alfonso cayeron en directo desde 5 metros de altura. En el caso que acabamos de ver, miremos algunos detalles específicos. Uno, el trabajador está utilizando todos los elementos de protección personal. Vimos que los trabajadores tenían su uniforme común y corriente, que es una dotación sencilla, simple, y tenían el único elemento de protección, tenían el casco de seguridad, pero ese casco tenía un problema, y es que no tiene el barboquejo, que es la partecita que va a sostener el casco de la cabeza del trabajador, para que en el evento que él golpee su cabeza, el casco no se vaya al piso, porque estamos hablando de que son elementos de protección personal. No observamos ningún elemento de protección personal, simplemente tenían un uniforme, que es dotación, y eso no nos va a liberar a ellos de cualquier accidente, como lo pudieron ver en el caso presentado. Otro elemento fundamental para ese trabajo de alturas, que vuelvo y repito, es un trabajo de alto riesgo, es todo el equipo que ustedes ven aquí. El arnés de seguridad, la línea de vida. ¿Para qué? Para que el trabajador esté sujeto de un punto de anclaje, de un punto seguro, para que en ese evento, que la estructura que está sosteniendo a los trabajadores sí cede, como fue el caso que ustedes observaron, el trabajador quede seguro, quede sostenido. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta ahí, ¿qué hicieron los trabajadores? Simplemente llegó la hora de su desayuno y simplemente se quedaron en ese mismo puesto de trabajo tomando su desayuno. Eso es un acto inseguro. Y otro elemento fundamental es que todo trabajador que va a hacer un trabajo en altura debe tener un permiso. Antes de realizar la labor, se deben evaluar, se deben considerar desde la misma estructura, desde la misma capacitación, que ya dijimos, si están haciendo un trabajo en altura, si es porque están capacitados y avalados y tienen un visto bueno, un pasaporte, digámoslo así, para poderlo realizar. Segundo, en ese permiso que se debe autorizar, cada vez que ellos vayan a hacer esa labor, debe empezarse a hacer una lista de chequeo para poder autorizar ese trabajo y dar el permiso. Se hace una lista de chequeo desde la misma estructura que está sosteniendo a los trabajadores, desde ahí. ¿Y qué pasó en el ejercicio? ¿Qué pasó en el caso que ustedes vieron? Esa estructura cedió y los trabajadores tuvieron el accidente.
antes de iniciar la labor, en la empresa que están realizándola, haya una persona encargada de seguridad, de salud ocupacional, que les dé el permiso diario, antes de iniciar la labor diario, para que ellos puedan trabajar, hacer ese trabajo de alto riesgo. Y hay que evaluar muchas cosas. Uno, las condiciones del andamio. ¿Lo evaluarían? Probablemente no, porque si el andamio se dio, tenía una condición insegura, ese andamio, que fue la causa, de alguna manera, una de las causas, porque ahí vemos varias causas de accidente, una de las causas que generó el accidente. Dos, el trabajador. Podemos asumir que si estaba haciendo un trabajo en alturas, tenía el permiso, un permiso que le dio a alguna empresa que lo capacitó, pero ese día, el responsable de salud ocupacional o de seguridad no hizo la evaluación de los elementos de protección personal para el trabajador. Otro elemento importante ahí, que generalmente se maneja en este tipo de trabajo, son las botas con punteras de seguridad, ¿cierto? O un zapato especial para poder desarrollar la labor. Eso con respecto a los elementos de protección personal, pero observemos otra parte de ese ejercicio, y es que los trabajadores en el momento del descanso empezaron a consumir sus alimentos en ese andamio. ¿Es un acto seguro o es un acto inseguro? La respuesta es que es un acto inseguro porque ellos lo deben hacer debe haber un sitio adecuado para que ellos descansen, hagan una pausa y puedan tomar sus alimentos durante la jornada de trabajo. Llega gente al lugar, se escuchan murmullos, pero hay un primer respondiente del SENA que se acerca para hacerse cargo de este accidente, llamar a la línea de emergencia y estabilizar a las víctimas. Esperen, nadie se acerque hasta que sepamos qué les pasó. Puede ser peligroso, tanto para ellos como para nosotros. Yo soy primer respondiente del SENA y tengo conocimientos sobre primeros auxilios. Siempre con su actitud y segura de sus palabras, Claudia logra captar gente para ayudar en esta situación. Ahora vemos cómo despliega su herramienta SENA para lesiones osteomusculares, inmovilizaciones y traslados. Bienvenido a la herramienta SENA. Acceder con seguridad. Mi nombre es Claudia Hoyos y tengo conocimientos en primeros auxilios. Al analizar la situación, no detecto más elementos que pongan en riesgo mi vida. Es una situación estable pero delicada para las víctimas. Cayeron desde un andamio. 2 lesionados, Nacho y Alfonso. 2 obreros más y Hernán. Bioseguridad. Valoración según el tipo de lesión. Verificar si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración del ambiente. Si hay fractura abierta, controlar la hemorragia. Inmovilizar y elevar el área lesionada. Revisar de nuevo la piel. Si sospecha que hay lesión grave en músculo, hueso o articulación, inmovilice la parte lesionada antes de que la víctima sea trasladada a un centro asistencial. Es así. Luego de tener como guía la información que les brinda la herramienta SENA, Claudia, en compañía de sus 3 compañeros, proceden a valorar y velar por la seguridad de Nacho y Alfonso. Primero, claro está, asegurando la seguridad de todos los presentes y evitando así un accidente mayor. Luego de quitarle un peso de encima, Alfonso presenta un grave dolor en la espalda. La presión y la energía de la caída ha sido recibida en la columna. Hay que tratarlo con cuidado, evitando una lesión cervical mucho más grave. Nacho, por su parte, presenta una seria fractura en su pierna. Y Claudia, después de valorar a los pacientes según el tipo de lesión osteomuscular, despliega de nuevo su inseparable herramienta SENA. Herramienta SENA. Lesiones osteomusculares. Las lesiones osteomusculares son lesiones que se producen a nivel de las articulaciones, a nivel de los huesos y los músculos. Dentro de esas lesiones identificaremos principalmente lo que es un esguince, lo que es una luxación, una fractura y un desgarro muscular. Fractura es la ruptura total o parcial de un hueso. Se clasifican en abiertas o cerradas. La fractura abierta es cuando hay ruptura de la piel, por lo tanto el hueso sale al exterior por medio de una herida.
Fractura cerrada cuando la piel permanece intacta y solo observamos deformidad en el área afectada. Al identificar una fractura debemos revisar 1. El color de la piel, 2. La sensibilidad y la temperatura. ¿Por qué? Porque esto nos puede indicar que hay algún daño en la circulación de la extremidad. Al identificar una fractura abierta, vamos a controlar la hemorragia adecuadamente, vamos a inmovilizar la extremidad y debemos de trasladar al paciente a un centro asistencial para que reciba el tratamiento definitivo. Durante la fractura abierta debemos de 1. Controlar la hemorragia mediante el procedimiento de la dona. Después de hacer el procedimiento de la dona, vamos a inmovilizar adecuadamente la extremidad y procederemos a elevarla para disminuir la hemorragia. Después de lo realizado anteriormente, procederemos a 1. Identificar el color de la piel, 2. Vamos a identificar la temperatura y 3. Identificaremos la sensibilidad del paciente. Listo. Entonces, recordando, dentro de todas las lesiones que nos podemos encontrar entre luxaciones, lo que les decía inicialmente, dolor, inflamación, y también podemos identificar que hay una pérdida de funcionalidad de esa extremidad. Entonces, ya hemos visto varios ejemplos, cómo podemos inmovilizarlo, ¿cierto? Finalmente hay que colocar a la persona en una posición cómoda, inmovilizar esa articulación que ya vemos afectada y evitar que ese hueso vuelva a su lugar como tal. Y los esguinces, pues podemos encontrarlos en diferentes partes también de nuestro cuerpo, que va a generar también un hematoma, dolor, inflamación y también va a tener una pérdida de ese movimiento, ¿cierto? Normalmente esa extremidad. Entonces, vamos a tener en cuenta todas estas opciones o todas estas, digamos, recursos que podemos ya tener, ¿cierto? Sea en industria o sea ya en la calle. Recuerden que los esguinces van desde grado 1 hasta grado 3 y todos finalmente requieren también que estén en un momento, estén inmovilizados, ¿cierto? Hasta que ya llegue como esa valoración y esas radiografías complementarias y demás, ¿cierto? El grado 3 finalmente es esa ruptura total de ese ligamento y ya requiere un tratamiento quirúrgico. Eso es como tal. ¿Qué vamos a tener en cuenta también dentro de esa extremidad? Que va a tener una cierta rigidez y va a presentar un cierto reducción de ese movimiento como tal. Dentro de los tratamientos es el reposo, el hielo, inmovilizarlo y hay que hacer una elevación de esa extremidad o esa parte afectada. Dentro de las heridas vamos a encontrar desde amputaciones como por ejemplo en fábricas porque están utilizando un esmerillador o una sierra circular o una sierra sin fin, ¿cierto? Una amputación de manos, dedos, en fin. Vamos a tener también un tipo de heridas con avulsión, ¿cierto? Que finalmente se desprende cierta parte de, digamos, de los tejidos blandos. Lesiones por aplastamiento, vamos a tener también por punzaciones o porque fue ingresó un objeto punzante a esa extremidad. También vamos a tener el tema de la abrasión, que eso es la que más se ve en el tránsito, que se ven, digamos, todas esas laceraciones que tienen las personas. Entonces, esa la llamamos abrasión. ¿Qué podemos tener también? Digamos, dentro de esas heridas, ¿cómo las tenemos que tratar? Entonces, hay unas que finalmente son generadas por el tejido blando y hay un mayor riesgo porque finalmente están expuestos a unas infecciones, ¿cierto? Dentro de todo el ambiente hay virus, bacterias, en fin. Y las heridas cerradas, lo que yo les decía, que es un tema de colorimetría, también hay una inflamación, un abultamiento, finalmente pueden ser mucho más graves y pueden generarle incluso más riesgo a la vida de esa persona que está finalmente lesionada. Dentro de esas clasificaciones de heridas podemos tener incisas o cortantes, o contusas. Dentro de todo esto, entonces encontramos desde el ser punzante, cortante, contusa y laceración. Pueden ser generados por objetos cortopunzantes como cuchillos, en fin, y contundentes como por ejemplo un destornillador o un martillo.
Dentro de esa clasificación, dentro de la parte punzante, entonces cuando ingresan elementos como tal de forma, digamos, que puedan producir cierto daño moderado o finalmente lastimar todos esos tejidos blandos y profundos, y por raspones, que es el tema pues cuando encontramos, digamos, accidentes de tránsito, que es por la parte de la fricción. Y el tema de este manejo de heridas, pues ya lo vimos un poquito más ilustrado en el video. Hay que detener la hemorragia, hay que siempre pues, utilizar los elementos de bioseguridad, en lo más posible pues lavarnos, pues en caso no, pues entonces tener los elementos antibacteriales, utilizar el elemento de bioseguridad. Tenemos que tener la opción de levantar esa extremidad, disminuir todo ese sangrado, y no colocar ni cremas, ni ungüentos, ni polvos, ni nada por el estilo. Y evitar pues que esto genere pues una humedad dentro de esa lesión. Entonces, ¿cómo actuar? Eso es como casi un protocolo de primer auxilio. Y es lavar las manos, comprobar si existen hemorragias internas o no, finalmente identificar esta lesión y parar, digamos, ese sangrado a través de una presión, y tener en cuenta cuando ya no sangre, pues a aplicar, digamos, ese vendaje necesario. Vamos a cubrir las heridas, no vamos a hacer torniquetes, esto ya fue, digamos, prohibido hace muchos años, creo que desde el 2005, 2006, si no estoy equivocada, y vamos a sacar, no vamos a sacar ningún objeto extraño que haya ingresado, sino por supuesto vamos a inmovilizar ese objeto, ¿cierto? Y finalmente ya cuando se hace el traslado hay que evaluar esas heridas, qué tipo de gravedad son las heridas, finalmente utilizar los elementos de emergencias, como ya hemos visto algunos recursos, nos toca hacer la improvisación dentro de todo esto, y ya finalmente trasladarlo a la zona más cercana donde pueda tener finalmente esa atención por el profesional, ¿cierto? Depende pues como del tipo digamos, de heridas que se requiera, pues finalmente hay que identificar que requiere siempre una atención de un auxiliador ya capacitado y formado como es un médico. Entonces, dentro de esas heridas hay graves y leves, dentro de todo, pues hay que evitar la contaminación, generar una buena desinfección, generar los vendajes o inmovilizaciones y prevenir que esto se afecte, ¿cierto? Entonces, dentro de vendajes hay muchos, hay vendas de gasas, vendas elásticas, hay unos tipos de vendaje, ¿cierto? Depende de la extremidad, cómo se debe colocar ese vendaje, hay inmovilizadores, entonces ahorita vimos en el video que hay desde lo que tiene que ver con la zona, digamos, de cuello como tal, entonces hablamos de un cuello inmovilizador, hablamos también para lo que tiene que ver qué herramientas debemos utilizar como manejo de cabestrillos, o todo lo que tiene que ver, digamos, dentro de ese botiquín que tenemos en industria, pues todo lo inmovilizador de extremidad inferior y superiores, ¿cierto? Eso es como lo que vimos. De acuerdo a esto, pues hay unas clases de inmovilizaciones también, cabestrillos, hay ciertos vendajes para dedos y manos, también hablamos de férulas, y ya finalmente pues todo ese tratamiento que es profesional. Dentro de toda esa atención prehospitalaria siempre hay que hacer un abordaje, ese control de los riesgos, por eso veíamos ese video, vamos a identificar los riesgos que hay, el tema del protocolo de activación de la llamada a los entes de órganos de control que nos van a ayudar a esa emergencia, todo el tema de la bioseguridad, vamos a evaluar la escena, cómo ingresamos a la escena y finalmente cómo articulamos tanto los recursos técnicos y humanos para finalmente hacer esa atención de esa persona lesionada. No sé si alguien más quiera como complementar la información, y si no, pues entonces hasta acá terminaríamos nuestra clase. Espero verlos en otra oportunidad. Recuerden entonces toda esa formación virtual complementaria que hay y listo. Recuerden que cierra el curso el 3 de septiembre al mediodía. Gracias, profe. Muy amable. Con todo gusto. Gracias, profesora, muy amable también, y perdone mi ausencia. Lo que pasa es que la tecnología me puede un poco y es primera vez que hago este curso por acá y todo eso.
No, bueno, lo importante es utilizar las herramientas a nuestro favor, ver las grabaciones y todo, y para que todo lo podamos entregar en el tiempo que corresponde. Sí, señora, eso sí la he visto, pero entonces, pues como le digo, por lo de que la tecnología ahí me puede un poco, pero bueno, va todo bien, gracias a Dios, que es lo importante. Eso. Nadie nació aprendido, eso téngalo por seguro. Listo. Bueno, chicos, que tengan una feliz tarde. Recuerden que también les voy a volver a enviar un poquitico sobre la oferta como tal, académica. Los invito a que se inscriban y que puedan compartir esa información. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Lucy Reyes, dejaste la manito levantada. Ah, ok. Bueno, feliz tarde para todos. Recuerden ver el material de apoyo de la semana número 4 y nos vemos en otra oportunidad.